Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo resolver el ejercicio monofásico. Pues lo primero que necesitaríamos sería recordar que aquí en la bibliografía nos viene una serie de pasos que hay que seguir bueno, que nos sugieren aquí seguir para llegar al cálculo de cada uno de los distintos sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, el primer paso sería el diseño. En nuestro caso, nosotros ya tenemos aquí esta planta que va a ser la base de nuestro ejercicio, entonces ya estaría cubierto ese primer paso. Luego vendría la división de circuitos. Aquí lo voy a explicar, pero también aquí ya viene un poco adelantado este paso de división de circuitos. Viene aquí por cuadrantes en estos cuadros de color rojo, verde y azul. Ahora los vamos a ir explicando. Paso número 3 sería el cuadro de cargas. También aquí ya tenemos una tablita de Excel y entonces ya nada más vamos a ir llenando los datos. Paso número 4, fórmulas de acometida. Siempre vamos a sacar intensidad de corriente corregida y paso número 5 inmediatamente vamos a sacar cálculo de canalización. Para sacar el cálculo de canalización va de la mano con sacar la fórmula de caída de tensión, que no viene aquí en un paso, pero nosotros vamos aquí en el paso número 4, cuando hagamos las fórmulas, siempre vamos a ocupar intensidad de corriente corregida y cálculo y también ahí mismo vamos a incluir ahí mismo vamos a incluir caída de tensión. Bueno, el paso número 6 sería el diagrama unifilar, que también ya lo tenemos aquí y vamos a ir viendo cómo se construye. Bueno, para empezar vamos a regresar a la página. La página del libro es la página número 45, en donde dice aquí, sistema monofásico a dos hilos. Recordar que es monofásico a dos hilos porque un cable es la fase y el otro cable será el neutro. Condiciones importantes, aquí nos dice, este sistema llevará como mínimo cables del número 10 en fase y en neutro. Y el interruptor que controla todo el sistema en el tablero exterior, en el centro de cargas exterior, esa pastilla o ese fusible será de 30 amperes. También nos dice acá que la tierra física se va a calcular a partir de una tabla que es la figura 69. La vamos a buscar. Bueno, ¿cómo empezamos? Vamos a tener aquí nuestro cuadro de cargas. Vamos a ir ya directamente a este paso. Y al mismo tiempo vamos a tener aquí nuestro planta aquí en AutoCAD. Bueno, entonces lo primero es que vamos a ir repasando algunas de las condiciones que nos mencionan que es importante ir respetando. Por ejemplo, la primera es que los circuitos de luminarias no se pueden mezclar con los circuitos de contactos o de motores. Lo que sí podemos mezclar son distintos tipos de luminarias en el mismo circuito, como por ejemplo, en este caso tengo en la planta únicamente vamos a tener spots y arbotantes, es un ejercicio muy sencillo. Entonces, ¿cuántas spots tenemos? Podemos irlas contando por cada uno de los cuartos. Empezamos en la sala comedor, tenemos dos, tenemos una en esta recámara, una en la recámara está en el cuadrante superior, llevamos 4, 2 de los baños serían 5 y 6, 7 sería el del cuarto de servicio y 8 sería el de la cocina. Entonces tendríamos 8 spots. Cada spot tiene un consumo. Igual tenemos que ir aquí a la bibliografía y en la bibliografía vamos a ir a la parte de las luminarias y simbología y aquí nos dice cuál va a ser la simbología que vamos a emplear, cuál es el consumo de watts. En este caso solo vamos a emplear spot con foco que sería 15 y arbotante interior que también serían 15 watts. De esa manera tenemos 8 spots por 15 nos darían 120 watts. Arbotantes interiores, aquí igual le podemos poner arbotante interior.
Entonces ese arbotante interior tendría igual consumo de 15 watts y únicamente tendríamos uno en cada baño y uno en el cuarto de servicio. Serían 3 arbotantes interiores. Como les comentaba, son distintos tipos de luminaria, pero al final son luminarias, entonces las podemos poner en el mismo circuito. Cuando nosotros hagamos esta sumatoria de 120 más 45, aquí habrá una columna que nos diga cuál es el total de watts por cada uno de los circuitos. Estos circuitos van a ser a partir del centro de cargas interior en adelante. Vamos con el circuito número 2. La condición es que no se pueden mezclar luminarias con contactos. Y la condición es que ningún circuito pueda rebasar más de 1500 watts. En este caso tenemos 14 contactos. Podría separarlos en dos circuitos de 7 contactos cada uno. Sin embargo, en este caso yo voy a utilizar dos circuitos de 5 contactos y un circuito con 4 contactos. Más o menos ya están separados aquí, o más bien ya están separados. Y el circuito 2, que ya está indicado aquí, circuito 2 en color rojo, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 contactos. El consumo de los contactos también vendría aquí en la simbología y el consumo de cada contacto va a ser de 200 watts. Entonces lo mismo, ponemos aquí 200 watts y en el circuito número 2 pondríamos 1, 2, 3, 4, 5 contactos. En el circuito 3, que es en color verde, tenemos 2, 4, también tenemos 5 contactos, entonces también vamos a escribir 5. Y en el circuito 4, que es el circuito en color azul, también tenemos 4 contactos. Recordar que el contacto del microondas, ese va a ser independiente. Precisamente luego podríamos seguir con el circuito número 5, que es precisamente aquí el del microondas, y ese va a ser un circuito aparte. Siempre hay que ir poniendo las columnas de esta manera. Aquí es digamos que en el cuadro de cargas, aquí en la bibliografía, normalmente nos piden que lo pongamos de esta manera, con una barra en diagonal, es decir, tendríamos aquí 15 watts por 24 igual a 360. Como estamos haciendo aquí una tabuladora en Excel, por eso es que están inmediatos, ¿no? Pero en realidad tendría que ser ahí una como diagonal en medio de estas dos columnas. Bueno, entonces el circuito número 5 será el del microondas, que en este caso solo tenemos un contacto de microondas, entonces sería 1. Y el consumo va a ser 375 watts. ¿En donde lo voy a ver? También lo vamos a revisar aquí en la bibliografía. Hay que revisar aquí cuál es el consumo del microondas y cuál es el consumo de la bomba. Aquí aparece en esta parte de la bomba. En este caso estamos ocupando una bomba de medio caballo de fuerza, entonces por eso serían 375 watts. Y el microondas también serían 375 watts. Entonces tendríamos un microondas y una bomba hidroneumática. A continuación tenemos que poner una columna que indica cuál es el consumo por cada uno de los circuitos. El circuito 1 consume 165, el 2 y el 3 consumen 1000 watts, el 4 consume 800 watts y el 5 y el 6 consumen 375 watts cada uno. Bueno, a partir de aquí voy a hacer pongo esta parte que dice que es centro de cargas interior, porque todos estos circuitos lo que estamos hablando es precisamente de cómo va a ser el centro de cargas interior. A pesar de que primero necesitamos hacer esto para obtener qué lleva el centro de cargas exterior, pero lo tenemos que hacer en este orden. Entonces, siempre para luminarias, recordar que este primer circuito es de luminarias. Entonces, siempre la pastilla más pequeña que hay es de 15 amperes. Para luminarias en circuitos interiores, siempre vamos a ocupar pastillas de 15 amperes. Para contactos y motores dentro de circuitos interiores, siempre vamos a ocupar 20 amperes. Entonces,
tenemos solo un circuito que va a llevar pastilla de 15 amperes y los demás van a llevar pastillas de 20 amperes. La última columna se refiere a qué fase pertenece cada uno de los circuitos. En nuestro caso, como es un sistema monofásico, solo tenemos una sola fase en todo el sistema eléctrico. Por lo tanto, los 6 circuitos con los que estamos trabajando pertenecen a la misma fase, que sería fase A. Una vez que ya hayamos tenido esto, vamos a pasar a hacer nuestras fórmulas. Vamos a regresar aquí a la bibliografía y vamos a ir siguiendo los pasos de la instalación eléctrica. Entonces, ya hicimos nuestro cuadro de cargas y pasamos a las fórmulas de acometida y también al mismo tiempo vamos a sacar la fórmula de caída de tensión. Entonces vamos aquí a nuestras fórmulas, cálculo de acometida y la fórmula de acometida del sistema monofásico sería W sobre 127 por punto 9. Recordar que este punto 9 va a ser lo que estamos hablando ahora aquí de cálculo de acometida. Antes de empezar a explicar esto es este paso que tenemos aquí. Lo que vamos a sacar es este pedazo. Recordar que la acometida es desde que entra la fase y el neutro por parte de Comisión Federal, pasa al medidor, centro de cargas exterior, hace un recorrido aquí en este tubo, este que estoy señalando en este momento, y llega al centro de cargas interior. Todo ese pedazo, eso va a ser la acometida. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué va a llevar esta parte de inicial, ¿no? Bueno, entonces vamos a sacar intensidad de corriente. Ahora sí, ese punto 9 que tenemos acá se refiere a que va a entrar la intensidad de corriente y va a perder un poco de intensidad entre el centro de cargas exterior y el centro de cargas interior. Con el resultado vamos a ver que es mínimo. Bueno, ¿cuál sería la fórmula? W, que es el consumo total de watts. En este caso, nuestro consumo total de watts sería 3715. 127 por punto 9 sería 114 y la división de 3715 entre 114 sería 32.5. Intensidad de corriente corregida es la intensidad de corriente que en este caso sería 32.5 por punto 7. Ese punto 7 recordar a que se refiere a si nosotros ocupáramos o calculáramos que máximo el sistema se estuviera utilizando simultáneamente al 70%. Entonces, nosotros ya sacamos aquí intensidad de corriente 32.5 y la intensidad de corriente corregida es 22.75. Aquí ya noté a qué página tenemos que ir. Entonces, de la bibliografía tenemos que ir a la página número 71. Y en la página 71 vamos a encontrar una tabla que se llama aquí tabla número 1. La tabla número 1 dice aquí, con esta tabla obtenemos la capacidad de corriente de las pastillas en amperes dependiendo el sistema. Entonces, bueno, en este caso, nuestro valor que estamos obteniendo aquí de intensidad de corriente corregida es 22.75. Quiere decir que nosotros estaríamos entre 20 y 30 amperes. Como nunca podemos poner valores inferiores, no podría utilizar la de 20. De hecho, si recordamos, la condición del sistema monofásico dice que la pastilla mínima en el interruptor exterior tendría que ser de 30 amperes. Entonces, de 22.75 voy a utilizar el valor más cercano siempre hacia arriba, que sería de 30 amperes. Entonces, debido a eso, el calibre de la fase y en este caso del neutro también va a ser en calibre número 10. ¿Vale? Entonces aquí lo primero es con esa intensidad de corriente corregida tenemos que ir a la tabla número 1, página 71 y ahí buscar qué pastilla tenemos que utilizar y de qué calibre van a ser nuestra fase y nuestro neutro, ¿no?
Siempre que hablemos de pastillas termomagnéticas, las pastillas tienen una relación directa con las fases. Muy bien. Entonces, ya que tenemos ese dato, aquí vamos a poner que el interruptor exterior vamos a ocupar calibre de 30 amperes. Y en fase y en neutro, ya vimos aquí en la tabla que como es de 30 amperes, vamos a ocupar fase 10, calibre del número 10. Y en el neutro, siguiendo la misma condición que venía al principio, que nos decía aquí, sistema monofásico, dice, este sistema llevará como mínimo cable del número 10 en fase y cable del número 10 en neutro, con una pastilla de 30 amperes. Entonces, fase y neutro ya sabemos que va a ser de calibre número 10 y la tierra física vamos a buscar de dónde viene. Entonces tenemos que buscar aquí, dice, en la página 47 viene una tabla que se llama tamaño nominal o calibre para los conductores de puesta a tierra. Entonces en este caso la pastilla que estamos utilizando es de 30 amperes, por ende el calibre de tierra física va a ser de 10. En este caso coincide que fase, neutro y tierra física tienen el mismo calibre de cables. Una vez que ya sacamos esos resultados, de una vez vamos a sacar la caída de tensión, aunque tal vez todavía no la vamos a ocupar. ¿De qué me va a servir la fórmula de caída de tensión? La fórmula de caída de tensión va a hablar de este tubo, cuánto va a perder de potencia, por así decirlo, desde este punto hasta este punto, es decir, desde el centro de cargas exterior hacia el centro de cargas interior. Entonces la fórmula del sistema monofásico es 4 por L por I. En este caso 4 es una constante y ya la tenemos porque la acabamos de sacar aquí. Fue 32.50. Es intensidad de corriente normal, no corregida. Entonces igual a I. Le vamos a dar Enter. ¿Y cuál va a ser la longitud? La longitud va a ser la distancia que tengamos entre centro de cargas exterior y centro de cargas interior. Aquí en este caso selecciono la línea y nos dice ahí que la longitud será 12.0372. Vamos a cerrarlo y vamos a considerar como si fuera 12 metros. Entonces, esa longitud de la fórmula de caída de tensión para la parte de la acometida será de 12 metros. ¿Qué calibre estamos utilizando? Estamos ocupando el calibre de la fase. Esto aquí lo voy a anotar temporalmente, luego lo pueden borrar. Esta S se refiere a la fase. En este caso, el calibre de nuestra fase es calibre número 10. ¿Qué significa eso? Tenemos que ir otra vez a la tabla, a la bibliografía y en la parte final, eso es un poco la lata que tenemos que ir yendo de ida y de regreso, no vienen en orden como las ocupamos, pero bueno, tenemos que ir a la página 72 y tendríamos que ir aquí a la tabla número 2, entonces nos dice acá calibre de cable. Aquí a mano tiene escrito S y esa S se refiere precisamente a la que vamos a ocupar de caída de tensión. Como la que estamos ocupando, el calibre de la fase es del número 10, nuestra S será de 5.26. Entonces aquí tenemos ya nuestra fórmula que sería 4 por 12 por 32.5 sobre 127 por 5.26. Eso nos da 1560.10 entre 668.02. Recordar que en este caso la caída de tensión nos da 2.34. Recordar que la fórmula de caída de tensión nos dice que la caída de tensión no puede ser mayor que el 3%. Nosotros tenemos 2.34, está dentro de rango, es decir, desde el centro de cargas exterior hacia el centro de cargas interior, cumplimos la caída de tensión, es decir, la potencia que se está perdiendo no rebasa el 3%, que sería un porcentaje mínimo. Bueno,
Ahora lo que nos faltaría saber es este tubo que voy a señalar aquí, ¿de qué diámetro es? Ya sabemos que tenemos por ese tubo, a partir de la cometida entran fase y neutro. Al medidor entran fase y neutro. A partir del centro de cargas exterior se va a incorporar el cable de tierra física. Y entonces ese cable de tierra física ya va a pasar por este tubo. Entonces tenemos que saber cuál sería el espesor de esos cables que se va a medir en milímetros cuadrados. Para ello tenemos que ir a la misma tabla que es la número 2 y aquí nos dice precisamente cables del número 10, cuál sería su diámetro, su área aproximada en milímetros cuadrados, que sería 15.7. Como en este caso todos son del número 10, tendremos 15.7 para fase, neutro y tierra física, lo cual nos da 47.1 milímetros cuadrados. Tenemos que ir a la siguiente tabla, que es la tabla número 3, y en esa tabla número 3 vamos a encontrar en esta columna, dice más de 2 conductores. Entonces, ¿cuántos conductores tenemos acá? Fase, neutro y tierra física. Esos conductores son cuántos conductores van en este tubo. Entonces tenemos fase, neutro y tierra física. Por ende, son más de 2 conductores. El valor más cercano a 47.1 va a ser 78. Como es este valor, el diámetro del tubo es 16 milímetros. Entonces dice acá, con esta tabla obtenemos el diámetro de la tubería y esta tubería tendría que ser de tubo conduit o tubo conduit PVC. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya obtuvimos, digamos, toda la información que necesitamos para llegar al centro de cargas interior. Vamos a empezar a construir ya el siguiente paso, que sería el diagrama unifilar. Entonces, ¿qué características tiene el diagrama unifilar? Tenemos que poner en la parte superior, este diagrama unifilar es muy parecido a los datos que vamos a encontrar en el cuadro de cargas. Sin embargo, vamos a encontrar también datos complementarios que no tenemos en el cuadro de cargas, como el desglose de todos los circuitos de esta última parte de cada uno de los circuitos, del circuito 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, nosotros hicimos uno más, va a ser diferente. Entonces, tenemos que poner, nosotros hemos calculado, digamos, hasta este punto del centro de cargas exterior. Aquí el dibujo está mal porque recordemos que en la simbología nos dice que el centro de cargas exterior va aquí relleno y el centro de cargas interior va vacío. Entonces, aquí cuando estamos viendo este diagrama unifilar del libro, faltaría que este es el centro de cargas exterior. Entonces, este tendría que estar relleno. Bueno, vamos a hacer nuestro propio centro de cargas, ¿no? El de nuestro ejercicio. Para ello, lo que necesitamos es la siguiente información. Esta sería nuestra cometida, que es la flecha, y ya sabemos que SFE nos va a proveer dos cables del número 10 que serían fase y neutro. Luego tendríamos el medidor monofásico. Y luego tendríamos centro de cargas exterior. Tenemos que ir poniendo de qué calibre son los cables. Entonces en este caso ya sabemos que para el medidor, pero para la cometida, tenemos cables del número 10 tanto en fase como el neutro. Entonces hay que ir indicando de qué calibre son. Luego vendría el medidor monofásico, luego vendría el centro de cargas exterior y aquí en ese centro de cargas exterior, ¿qué pastilla estamos utilizando? Que en este caso sería una de 30 amperes.
A partir del centro de cargas exterior se va a incorporar el cable de tierra física, que en este caso sería un cable del número 10. Y este tubo que estamos señalando aquí, que ya se ve recto, es este mismo tubo que señalamos aquí, y en ese caso ese tubo medía 12 metros de longitud. Entonces aquí igual señalamos que ese tubo mide 12 metros de longitud y ese tubo ya sabemos que es un tubo conduit de PVC verde de 16 milímetros. Puede ser tubo conduit de pared delgada o tubo conduit PVC verde de 16 milímetros. Esto lo obtuvimos mediante la tabla número 2. Aquí les pongo una línea en color naranja porque hasta ahí es donde llevamos con nuestras fórmulas que hicimos inicialmente, hasta ahí es donde tenemos información. A partir de este punto, todo lo demás que vamos a sacar ya se refiere a centro de cargas interior. Recordar que habíamos visto previamente en la presentación en una lámina que decía luminarias siempre van a ir en calibre 14 y contactos siempre van a ir en calibre 12. Por eso es muy importante que aprendamos a distinguir que los primeros cálculos que hacemos es para la primera parte de la acometida. A partir de ahorita que estamos viendo centro de cargas interior, cada uno de estos circuitos va a llevar siempre para luminarias calibres 14 en fase y en neutro. Y en tierra física y regreso también van a llevar calibre 14. Contactos, que es el circuito que está aquí, el número 2. Contactos va a llevar cables en calibre del número 12. Bueno, con esta información, el primer circuito tenemos que poner los siguientes datos. La primera fila sería a qué circuito nos referimos, que en este caso es el circuito 1. En este caso, la segunda fila habla de en qué fase está cada circuito. Como solo estamos hablando de un sistema monofásico, todas las diferentes circuitos, que en este caso son 6, los 6 circuitos pertenecen a la misma fase. Luego tenemos que sacar intensidad de corriente, consumo de watts, metros lineales y caída de tensión de cada circuito. Para ello tenemos que volver a hacer la fórmula de cada circuito. Tenemos que volver a sacar la fórmula de cálculo de acometida y de intensidad de corriente. Entonces, está ahí, ¿cómo la vamos a sacar? Recordar que la fórmula monofásica es W. ¿Por qué va a ser la fórmula monofásica? Como estamos hablando de circuitos interiores, desde el centro de carga exterior hasta la última luminaria, solo va a pertenecer siempre a una sola fase. En este caso, todo el sistema solo tiene una fase, pero pensemos que tuviéramos un sistema trifásico, este circuito en particular solo va a pertenecer a la fase A, a la fase B o a la fase C. Entonces, siempre vamos a ocupar la fórmula de intensidad de corriente monofásica y caída de tensión monofásica. Siempre, siempre, siempre. Entonces, en este caso, I sería W, que serían 165. Vamos a copiar aquí el valor del primer circuito, que fue 165. Y ya nos daría aquí W, serían 165 sobre 127 por 0.9. Nos daría 1.44. Entonces por eso aquí en I vamos a anotar 1.44 amperes. El total de watts ya lo tenemos de 165. ¿Y cuál va a ser esta distancia de 6.25? Esa distancia va a ser la que tengamos del centro de cargas interior hacia la luminaria más lejana dentro del circuito. En este caso, todas las luminarias van en el mismo circuito. Entonces voy a buscar la luminaria más lejana, que en este caso es esta, y por eso es que tengo 6.25 de distancia. Entonces la distancia aquí en la caída de tensión sería 4 por L, esa sería 6.25 por I, que en este caso ya lo sustituí con el valor de intensidad de corriente que acabo de sacar.
Ya nada más me faltaría saber cuál sería S. En este caso S no va a ser la misma que la S que ocupamos inicialmente. ¿Por qué? Porque el cable que estamos utilizando para luminarias es del número 14. Entonces tenemos que ver aquí cuál sería precisamente ese calibre. Entonces, calibre 14, S sería 2.08. Entonces aquí S sería 2.08 y de esa manera ya tendríamos caída de tensión que es 0.14, está por debajo del 3%, está adecuada. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente circuito. Entonces recordar que la pastilla del circuito de contactos siempre va a ser de 20 amperes y el cable, el diámetro siempre va a ser del número 12. Entonces tenemos circuito 2, fase A, porque todos pertenecen a la misma fase, intensidad de corriente, porque habría que sustituir estos valores. En este caso el circuito 2 tiene 5 contactos de 100, entonces serían 1000 watts. Vamos a tomar el valor desde la tabla si quieren. La ventaja de aquí de Excel es que siempre pueden ir referenciando su hoja de cálculo, ¿no? Entonces ya tendremos ahí 1000 watts entre 127 por 0.9 me daría 8.75. Intensidad de corriente sería 8.75 amperes. Total consumo de watts de este circuito son 1000 watts y la distancia más larga al contacto más lejano nuevamente, desde el centro de cargas interior al contacto más lejano del circuito 1, que en este caso está en color, perdón, del circuito 2, que está en color rojo, sería yo creo que 7.60, esa es la que vamos a tomar, 7.60. Entonces, estos 7.61 que aparecen acá son precisamente de esa distancia, desde centro de cargas interior hasta el contacto más lejano del circuito 2. Entonces aquí la distancia sería 7.61 y S tendríamos que cambiarlo porque aquí estamos ocupando calibre 12. Entonces calibre 12 sería S3.31, tabla número 2. Entonces aquí sería 3.31 y la caída de tensión me da 0.63. Estoy por debajo del 3% y está correcto. Lo mismo hay que hacer para el resto de las diferentes circuitos que nos quedan. Nos faltaría hacer el circuito 3, 4, 5 y 6, considerando esto mismo que acabamos de hacer. Lo único que les voy a dar son las distancias para que ustedes puedan terminar ahí el ejercicio. Entonces, para el circuito 3, la distancia sería 10 metros. Para el circuito 4, la distancia sería 4.7 metros. Para el circuito 5, 3.2. Y para el circuito 6, 0.5 de metro. ¿De acuerdo? Y con eso ya podemos entregar nuestra primera tarea, que sería el ejercicio monofásico. Recordar que todos los ejercicios son trabajos por equipo. Solo uno de los integrantes del equipo sube el trabajo y con eso sería suficiente. El formato de entrega es PDF. Pueden hacerlo a mano, lo escanean, lo unen. Si no, pueden ocupar aquí una página que se llama I Love PDF. Seguro hay una aplicación para el teléfono. Y aquí no importa qué formato de archivo suban, ustedes lo pueden transformar en PDF y ya me lo envían. ¿Sale? Entonces entregan en PDF un integrante por equipo y eso sería todo. No olviden poner los nombres de todos los integrantes de cada uno de los equipos. Y con eso terminaríamos el primer ejercicio del sistema monofásico. Muchas gracias.